Cuando imaginamos el matrimonio medieval, a menudo nos dejamos llevar por imágenes idealizadas de cuentos de hadas. Pensamos en el romance, en gestos grandiosos y declaraciones apasionadas. Caballeros, doncellas, damas y señores, promesas susurradas bajo la luz de la luna llena. ¿Pero fue esto una realidad tangible y cotidiana, o solo una fantasía cuidadosamente construida por trovadores y poetas? Para la gran mayoría de la población, el matrimonio era, ante todo, un contrato legal y vinculante, no una historia de amor sacada de un cuento. Se trataba de poder político y social, de asegurar la propiedad y garantizar la supervivencia del linaje. Las familias nobles usaban el matrimonio como una herramienta estratégica para forjar alianzas políticas y militares cruciales, asegurar la posesión de tierras valiosas y, sobre todo, para continuar su linaje familiar a través de las generaciones. Raramente, si es que alguna vez, se consultaba al corazón o a los deseos personales. Jovencitas, a menudo apenas entrando en la adolescencia, eran casadas con hombres mucho mayores, que nunca habían conocido hasta el día de la boda. Sus sentimientos y aspiraciones no importaban en la ecuación. El matrimonio era un arreglo pragmático y calculado, y en muchos casos terriblemente despiadado. Casarse por amor verdadero era a menudo visto como una tontería romántica y peligrosa. La Iglesia predicaba la santidad y la indisolubilidad del matrimonio, pero en la práctica cotidiana, se centraba más en el deber conyugal y la obediencia de la esposa, que en la búsqueda de la felicidad o la compañía mutua. Las dotes se negociaban con la misma frialdad con la que se firmaban tratados entre reinos. Una novia era valorada y apreciada principalmente por sus conexiones familiares y sociales, y por su capacidad demostrada o potencial para producir herederos varones. Sus propios sueños, anhelos y deseos individuales eran fácilmente aplastados y descartados sin contemplaciones bajo el peso de la ambición dinástica y las necesidades políticas. El aire que se respiraba en los castillos medievales estaba mucho más denso de intrigas y negociación constante que de cualquier atisbo de romance verdadero. Los contratos matrimoniales eran escrutados con lupa, y el valor de una novia potencial se medía fríamente en oro contante y sonante, en la extensión de sus tierras y en su influencia política. El amor, si por casualidad aparecía en la ecuación, era considerado poco más que un accidente raro y afortunado. Para la inmensa mayoría de las personas en la Edad Media, el matrimonio era, en esencia, un escenario más para el juego del poder, y no un refugio para la pasión o el afecto genuino. En este mundo implacable y pragmático, el amor verdadero era la excepción que confirmaba la regla, no la base sobre la que se construían los matrimonios. En la sociedad medieval, la vida era muy diferente a lo que conocemos hoy. Las estructuras sociales eran rígidas y las decisiones importantes, como el matrimonio, se tomaban con consideraciones muy distintas a las del amor romántico. El matrimonio era, ante todo, un trato económico y político, una herramienta estratégica para consolidar poder y riqueza. No se trataba de una unión de corazones, sino de una alianza calculada. Las hijas eran activos valiosos dentro de este sistema. Sus matrimonios unían casas nobles, fortaleciendo la posición de la familia en la jerarquía social. Estas uniones expandían territorios, consolidando el poderío de los linajes a través de la herencia y el control de nuevas tierras. O, en otros casos, aseguraban el comercio, abriendo nuevas rutas y mercados para el beneficio económico de la familia. Las dotes eran inversiones significativas, una muestra tangible del valor que la novia aportaba al matrimonio. No eran regalos sentimentales, sino una compensación acordada. Eran, en esencia, declaraciones públicas del valor familiar, una demostración de su estatus y poderío. Los padres negociaban arduamente por tierras, títulos y privilegios. Buscaban forjar alianzas políticas duraderas, que beneficiaran a su familia a largo plazo. No se guiaban por la felicidad de sus hijos, sino por el bienestar y la prosperidad de su linaje. La novia y el novio, en muchos casos, a menudo eran los últimos en conocer los términos precisos de su propio futuro, viéndose obligados a aceptar un destino predeterminado. Una dote adecuada, generosa y bien negociada podía significar la diferencia crucial entre un emparejamiento estratégico ventajoso y una vida de reclusión y olvido en un convento. Los matrimonios eran, fundamentalmente, sobre la transmisión de propiedad.
y la necesidad imperiosa de asegurar herederos legítimos, no sobre el afecto mutuo o la compatibilidad personal. Jóvenes y señoritas de la nobleza tenían muy poca voz en estas decisiones trascendentales. Su principal deber era obedecer sin cuestionar la voluntad de sus padres y superiores. El amor se celebraba con fervor en la poesía de los trovadores y en los relatos caballerescos, pero en la cruda realidad de la vida cotidiana, era considerado una distracción peligrosa, capaz de desestabilizar el orden social. El corazón era, en esencia, un participante silencioso y marginado en estas complejas y frías transacciones matrimoniales. El matrimonio era, sin lugar a dudas, un negocio pragmático. Y el amor, lamentablemente, rara vez formaba parte integral del trato. En la Edad Media, el matrimonio rara vez era una elección personal. Especialmente para las mujeres, el destino era decidido por otros sin importar sus deseos. Las familias negociaban alianzas y poder, sacrificando la felicidad individual. El amor y la elección eran lujos. La obediencia, una obligación. Así, el matrimonio medieval fue un escenario de control, no de libertad. En la Edad Media, las hijas de campesinos enfrentaban uno de los destinos más duros: el matrimonio impuesto desde la infancia, marcado por la pobreza y la falta de elección. Niñas de apenas 12 años, a veces incluso más jóvenes, eran entregadas en matrimonio a hombres mayores, elegidos por la necesidad y no por el afecto. Para las familias campesinas, el matrimonio de una hija era una estrategia de supervivencia, una boca menos que alimentar, una esperanza de alivio económico, sin importar el bienestar de la niña. La infancia terminaba de golpe. Una niña pasaba de jugar en la tierra a ser esposa y trabajadora, obligada a dejar atrás sus sueños y juegos. Se esperaba que administrara la casa, obedeciera a su esposo y pronto tuviera hijos, aunque apenas entendía el mundo que la rodeaba. El costo emocional era inmenso. Miedo, soledad y cansancio acompañaban cada día de su nueva vida, sin consuelo ni apoyo. El parto era peligroso y a menudo mortal para estas jóvenes, cuyos cuerpos no estaban preparados para la maternidad ni el trabajo duro. Muchas morían jóvenes, otras quedaban marcadas de por vida por el trauma físico y emocional, invisibles para la historia. Aisladas y agobiadas, su educación y potencial eran sofocados por la pobreza y las expectativas sociales. Estas prácticas estaban profundamente arraigadas en la vida rural, priorizando la supervivencia familiar sobre el bienestar individual. Una niña campesina era un peón en el juego de la necesidad, su inocencia sacrificada por la pobreza y la desesperación. Su sufrimiento silencioso es un recordatorio de la brutalidad de la época, pero también de la resiliencia de quienes sobrevivieron. La mayoría de estas niñas no dejaron rastro en la historia. Sus vidas y sufrimientos se perdieron en el anonimato de los campos y aldeas. El silencio de estas niñas resuena a través de los siglos, testimonio de una infancia sacrificada por la necesidad. La sociedad miraba hacia otro lado, justificando el sacrificio de las niñas en nombre de la tradición y la supervivencia. Hoy, la historia de las hijas campesinas nos recuerda la importancia de proteger la infancia y cuestionar las costumbres que perpetúan el sufrimiento. En la Edad Media, tanto las hijas de nobles como las de campesinos llevaban cicatrices invisibles. Unas crecían entre muros de piedra y vestidos de seda, otras entre campos de trigo y manos agrietadas, pero ninguna podía elegir su destino. Para la hija de un noble, la infancia era lecciones de bordado y lectura, pero también miradas vigilantes y promesas de matrimonio concertado. Para la hija de un campesino, la niñez terminaba en cuanto podía trabajar. Su futuro se negociaba por un poco de pan o alivio para la familia. Las nobles eran piezas en el tablero de alianzas políticas. Sus vestidos finos no ocultaban la soledad ni el miedo. Las campesinas, entregadas en matrimonio siendo niñas, cargaban con la pobreza y el cansancio. En ambos casos, los sueños y deseos quedaban relegados. Una joven noble escribió: «Mi corazón anhela libertad, pero mi deber es obedecer». Las campesinas, sin voz ni pluma, guardaban su dolor en silencio. Ambas compartían la prisión de un destino impuesto. El trauma era profundo. Ansiedad, soledad y resignación acompañaban a muchas mujeres toda la vida. La alegría era un lujo reservado para los cuentos, no para la realidad. Algunas, viudas jóvenes o sin hijos, eran condenadas al olvido o la reclusión.
Otras, atrapadas en matrimonios sin amor, sobrevivían en la sombra de la resignación. Para las campesinas, el trabajo agotador y la maternidad precoz consumían cuerpo y espíritu. Para las nobles, la jaula era dorada, pero igual de asfixiante. La esperanza de una vida distinta era casi inexistente para ambas. El sufrimiento se transmitía de madre a hija, no solo en palabras, sino en miradas y silencios. La resignación se volvía herencia. No existía un lenguaje para expresar el dolor. La resistencia era la única opción. Las cicatrices invisibles de sueños rotos moldearon generaciones enteras. Sobrevivir significaba adaptarse en silencio, aceptar el deber y sacrificar la felicidad personal. El trauma se normalizaba, y la sociedad lo justificaba como destino femenino. Sin embargo, algunas mujeres hallaron formas de resistencia: educación clandestina, solidaridad entre mujeres, pequeños actos de rebeldía que sembraron semillas de cambio. Las cicatrices de los votos tempranos no solo afectaron a quienes los vivieron, sino que resonaron en hijas y nietas, perpetuando un ciclo de dolor y adaptación. Hoy, al mirar atrás, reconocemos que la verdadera fortaleza de estas mujeres fue sobrevivir, resistir y a veces soñar con un futuro distinto. Tras la ceremonia nupcial, la vida de una esposa medieval cambiaba radicalmente. Su existencia quedaba marcada por la obediencia absoluta, no solo al esposo, sino también a la familia política y a la comunidad. El esposo era considerado el cabeza del hogar, con autoridad legal y moral sobre su esposa. Las leyes civiles y canónicas reforzaban su poder, permitiéndole tomar decisiones sin consultar a su pareja. La desobediencia femenina era vista como una amenaza al orden social. Las costumbres dictaban que la esposa debía ser sumisa, callada y diligente, y cualquier desviación podía ser castigada severamente. El castigo físico era común y socialmente aceptado. Los textos legales, como las partidas de Alfonso X, permitían al esposo corregir a su esposa con violencia si consideraba que había faltado a su deber. En casos extremos, las mujeres podían ser humilladas públicamente, obligadas a desfilar por el pueblo, marcadas con símbolos de vergüenza, o incluso encerradas en celdas o jaulas. Mientras tanto, las transgresiones de los hombres eran a menudo ignoradas o justificadas. La infidelidad masculina rara vez era castigada, mientras que la femenina podía llevar a la muerte o al encierro perpetuo. La Iglesia reforzaba este sistema. Los sermones y confesores recordaban a las esposas su deber de obediencia y sumisión, presentando el sufrimiento como un camino hacia la salvación espiritual. Los textos de la época, como el Espejo de las Esposas, aconsejaban a las mujeres borrar su identidad y deseos, dedicándose por completo al servicio del esposo y la familia. La comunidad también vigilaba y juzgaba. Vecinos y familiares denunciaban a las mujeres consideradas rebeldes, y la presión social era una herramienta poderosa para mantener el control. En este ambiente, muchas mujeres aprendieron a suprimir sus opiniones y fingir sumisión para sobrevivir. El hogar podía convertirse en una prisión, no en un refugio. Sin embargo, algunas voces disidentes dejaron huella. Christine de Pizan, escritora del siglo XV, denunció la injusticia de estas normas y defendió la dignidad femenina, aunque su mensaje fue ignorado por la mayoría. En un mundo donde la obediencia era ley, el amor genuino era casi imposible. El miedo y la resignación gobernaban los corazones de muchas mujeres medievales. La Iglesia medieval no solo bendecía el matrimonio, lo transformó en un sacramento sagrado, un lazo ante Dios y la comunidad. El matrimonio era visto como permanente e indisoluble. El divorcio era imposible, y las anulaciones, privilegio de unos pocos con poder y riqueza. Las ceremonias religiosas marcaban el inicio de la vida conyugal, rodeadas de rituales, símbolos y la presencia de toda la comunidad. La Iglesia enseñaba que el sufrimiento dentro del matrimonio era una vía hacia la redención espiritual, especialmente para las mujeres. Los hombres también estaban sujetos a las normas eclesiásticas. La fidelidad, la provisión y la autoridad debían ejercerse bajo la mirada de Dios. Sin embargo, la obediencia y la sumisión eran exigidas principalmente a las esposas. La desobediencia podía ser castigada tanto social como espiritualmente. Los tribunales eclesiásticos controlaban el derecho matrimonial. Solo ellos podían juzgar disputas,
conceder anulaciones o imponer penitencias. La confesión era obligatoria. Los sacerdotes interrogaban sobre la vida íntima, reforzando la vigilancia moral y el control sobre los cuerpos y deseos. La reputación de una familia dependía del cumplimiento de las normas religiosas. Un escándalo podía significar el aislamiento social y la ruina. La Iglesia predicaba la virtud de la resistencia y el sacrificio, silenciando la disidencia y perpetuando el patriarcado. Para muchos, la promesa de recompensa celestial era el único consuelo ante el sufrimiento terrenal y la falta de opciones. Así, la Iglesia no solo dictaba las reglas del matrimonio, sino que moldeaba los destinos, las esperanzas y los miedos de toda la sociedad medieval. La insistencia de la Iglesia en la indisolubilidad del matrimonio marcó profundamente la vida medieval. No importaba el sufrimiento personal, el vínculo era sagrado y eterno. Para muchos, esto significaba permanecer atrapados en uniones infelices, sin esperanza de escape. Las historias de mujeres y hombres resignados a su destino abundan en los registros históricos. Una joven noble, casada a la fuerza, veía pasar los años en soledad, su rostro reflejando la resignación. Un campesino, obligado a permanecer junto a una esposa a la que no amaba, encontraba consuelo solo en el trabajo duro. El divorcio era impensable. Las anulaciones, privilegio de los ricos y poderosos. Para la mayoría, la única opción era soportar en silencio. La Iglesia enseñaba que el sufrimiento dentro del matrimonio era una vía hacia la redención espiritual. La resistencia, no la felicidad, era la virtud más valorada. Así, los votos matrimoniales se convertían en cadenas perpetuas. No había escape por incompatibilidad, crueldad o infelicidad. El hogar, que debía ser refugio, podía transformarse en un infierno privado, oculto tras la fachada de la piedad y la obediencia. La reputación pública dependía del cumplimiento de los deberes conyugales. Buscar la separación arriesgaba el escándalo y la exclusión social. Las anulaciones eran raras y costosas, reservadas para quienes podían pagar el precio. El resto debía sacrificar sueños y aspiraciones por el deber familiar. El estoicismo era necesario, la felicidad, un lujo inalcanzable para la mayoría. Generaciones crecieron aprendiendo a soportar, no a esperar amor. El impacto social fue profundo. Matrimonios forzados perpetuaron ciclos de sufrimiento, y la falta de opciones individuales reforzó el control de la Iglesia y la nobleza. Las voces disidentes, como la de algunas escritoras y pensadores, apenas lograban ser escuchadas. La disidencia era silenciada en nombre de la virtud y la estabilidad social. El sufrimiento se justificaba como espiritualmente valioso, y la resistencia ante la adversidad era celebrada por la Iglesia como ejemplo de fe. Pero detrás de las paredes de piedra y los vitrales, quedaban cicatrices invisibles, vidas truncadas, sueños sacrificados y generaciones marcadas por la resignación. La indisolubilidad del matrimonio, defendida como virtud suprema, fue también una de las mayores fuentes de sufrimiento silencioso en la Edad Media. El matrimonio medieval parece distante, pero sus ecos permanecen. Las presiones de entonces, casarse por alianzas, tierras o familia, tienen paralelismos modernos en las expectativas económicas y sociales. Hoy las opciones parecen más amplias, pero la seguridad y el estatus aún influyen en las uniones. El sufrimiento de las mujeres medievales muestra tanto resiliencia como tragedia. Sus historias, aunque a menudo no escritas, revelan fuerza en la supervivencia. Al reflexionar, debemos preguntar, ¿hemos escapado verdaderamente de la naturaleza transaccional del matrimonio? La experiencia medieval advierte contra la devaluación del corazón individual. Nuestro desafío es construir uniones basadas en el respeto, la igualdad y el amor genuino.